Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con este Evangelio de San Mateo, interesante la reflexión, ¿verdad?, del autor sagrado, cuando Mateo aquí nos dice, Senda de Yara para abolir. Ambos quejan a todo lo que ustedes ya aprendieron, todo lo que se les dijo en el Antiguo Testamento, sino que yo vengo a darle cumplimiento. Queridos amigos, esto es esencial para que entendamos muchísimas cosas. En uno de los documentos de la Iglesia tenemos y decimos que nuestros hermanos judíos, ¿verdad?, son nuestros hermanos mayores, en el sentido de que aquí se va gestando toda la historia de la salvación desde Abraham, sobre una situación, Génesis del 1 al 11, que nos indica un poco la actitud del hombre. Eso es en una forma universal, son los elementos primordiales, le decimos, ¿verdad?, de los primordios. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es nuestra esencia? En una palabra un poco más difícil, el ontos, la sustancia, la esencia, la ontología. Palabra Entonces, queridos hermanos, si nosotros entendemos esto, aquí cuando Jesús dice, yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Todo lo que han trabajado, todo lo que estuvieron caminando, todo lo que se estuvieron esforzando, las naciones, los pueblos, cada uno fue dando ese granito de arena hasta entender que nos encontramos con los profetas, ¿verdad? Los profetas son justamente los que nos han dado tantas ricas indicaciones, tantas cosas interesantes, ¿verdad?, con sus denuncias y con sus anuncios, positivo y negativo siempre, como en toda vida. Pero, queridos amigos, lo importante es que nosotros podamos leer en nuestra historia este camino de salvación. Yo vengo ahora a darle cumplimiento. Quiere decir que cuando hablamos de Nuevo Testamento, lo que nosotros estamos diciendo es que con Jesús encontramos la realización y la plenificación de estas promesas de parte de Dios para con su pueblo. Y bueno, desde aquí entonces Jesús podemos decir que no destruye la fe del Antiguo Testamento de las personas, sino que en Jesús nosotros encontramos lo completo. Ahora digo de San Marcos, que es uno de los primeros, o es el primer evangelio, ¿verdad?, según los estudios nos dice, San Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Crean en la buena noticia, en el evangelio. Conviértanse y crean en la buena noticia. Quiere decir que si el tiempo está cerca o se ha cumplido el reino de Dios, quiere decir que todo lo que venía, cuando cumplía, desde Abraham como pueblo que van haciendo y se va formando una familia. Y ahora se realiza en la persona de Jesús. Yo que fuera los apóstoles, que en Jesús había sido Dios, estaba cumpliendo todas sus promesas. Y entonces la ley, ahí está, los profetas nos llaman a ser constructores a nosotros. Justamente somos pontífices porque unimos esto que Dios había prometido, unimos con esta realidad que ya se ha realizado en la persona de Jesucristo. Es decir, como iglesia, nosotros tenemos que ofrecer y tenemos que dar. Esto que es esencial y fundamental para la construcción de una sociedad mucho más justa. Nosotros sí entendemos esto.
no, ahí está Ñandericueta lleva a Baela Yapota. Y vamos a tener que promover siempre un espacio donde todos se sientan acogidos, valorados, porque todos tenemos algo que hacer. Por eso yo siempre comparo, discúlpenme que se vean ya picuama, porque yo siempre repito esto, el puzzle, ¿verdad? Esto es entonces el rompecabezas. En el rompecabezas, cada partecita tiene, queridos hermanos, ese agujerito que tiene que llenar, esa ficha. No hay otra ficha. Ni remoinguese un baretepe, esa ficha si no le corresponde, entonces se queda siempre el feroz agujero ahí. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros somos una ficha demasiado importante en la construcción del reino de Dios. Upeare la yayesa peana, yayesa cuana peñan de yara y yayapo peñan de rape. Señor, ¿cómo yo tengo que completar eso que tú ya has traído justamente también como realización y planificación del reino de Dios? Que así sea. Que así sea.